Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Quiero traer una palabra en este momento para la vida de cada uno de nosotros. Quiero estar hablando de la palabra de Dios, de esa palabra que Dios nos ha mandado a que podamos predicarla, a que podamos hablar de la verdad de Cristo, de esa palabra que Dios ha dejado para que por medio de esa palabra se pueda llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de vida nueva al mundo. Jesucristo trajo esa palabra. Jesucristo vino a este mundo y se presentó como esa palabra viva, el cual hace que el hombre pueda tener en su vida un cambio total en su ser. La Biblia dice de que en el tiempo antiguo Dios habló por medio de la palabra, por medio de esa revelación de esa palabra que Dios usó. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento habló por medio de hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, que les puso esa palabra para que le hablasen al pueblo. Quiero leer en esta hora la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. La Biblia dice de que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo, en el tiempo de nuestros padres, de los patriarcas, en el tiempo en que Dios tomó un pueblo para que ese pueblo fuese su pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y dice la Biblia que Dios en ese tiempo guió a ese pueblo por medio de su palabra, por medio de leyes y estatutos, por medio de mandamientos dados por Dios, para que el pueblo caminara en rectitud en el camino, para que el pueblo agradara a Dios, para que el pueblo no se desviara del camino de la verdad, del camino de la justicia de Dios. Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, Dios usó a hombres para hablarle al pueblo. Esos hombres fueron los profetas. El profeta es el enviado de Dios. El profeta es el portavoz de Dios, es la trompeta de Dios. El profeta es aquel el cual Dios usó revelándole esa palabra para que se la diera a conocer al pueblo. Por medio de los profetas, Dios constituyó leyes, constituyó mandamientos, constituyó estatutos para que el pueblo caminara en obediencia a Dios. Tenemos ejemplos de los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta Moisés, que Dios lo usó grandemente,
que Dios lo tomó para que sacara al pueblo de Egipto, a su pueblo que había estado en Egipto 400 años esclavo, 400 años en esclavitud. Dios usó y tomó a Moisés para que por medio de Moisés, puesto Dios toda su gracia, toda su justicia y su poder, por medio de Moisés y del Espíritu Santo, sacara a su pueblo de Egipto. Y la Biblia dice de que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo guió por el desierto. Pero cuando estaban en el desierto, Dios le habló a Moisés y le dijo que fuera al monte Sinaí, porque ahí Dios le iba a hablar a Moisés y le iba a escribir, le iba a dar los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado en el antiguo tiempo de muchas maneras al pueblo por medio de los profetas. Dios en piedra, dice la Biblia, escribió con el dedo de Dios, escribió los 10 mandamientos para su pueblo. Y Moisés bajó y llevó los 10 mandamientos al pueblo, pero el pueblo se había degenerado, el pueblo se había desviado, el pueblo estaba sin ley, el pueblo se había apartado de Dios. Pero la Biblia dice que Moisés nuevamente subió al monte Sinaí y Dios volvió a darle las tablas de los 10 mandamientos. Y estuvo 40 días y 40 noches en el monte ante la presencia de Dios, y Dios le dio los mandamientos y también le dio lo que es todas las leyes, los estatutos, para que pudiera Moisés hablarle al pueblo de que tenía que obedecer a esos mandamientos, a esas leyes y estatutos que Dios había establecido para guiar al pueblo. Y así sucesivamente Dios usó a profetas. En el Antiguo Testamento podemos mencionar uno de los profetas mayores, que es Isaías, que hablaba al pueblo y que Dios le decía a Isaías lo que tenía que decirle al pueblo cuando el pueblo estaba desviado del camino, cuando el pueblo ya no quería obedecer a Dios, cuando el pueblo estaba rebelde. Entonces Dios venía y ponía los profetas y les hablaba duramente a su pueblo, para que su pueblo dejara de andar por el mal camino y se volviera en el camino de la rectitud, se volviera hacia Dios. Tenemos ejemplos del profeta Jeremías, y uno de los profetas que también es mencionado en la Biblia es el profeta Jonás, el cual Dios lo mandó a un pueblo que ese pueblo ya lo tenía en la mira, de que si el rey y todos los habitantes de ese pueblo no se volvían a Dios, Dios iba a destruir ese pueblo llamado Nínive. Y el profeta Jonás, a regañadientes, y aún no quería ir a hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo mandó y Dios lo usó para que pudiera ir a predicarle a ese pueblo de sus pecados, que se volvieran a Dios. Y la Biblia dice que Jonás no quería ir. Y Jonás dijo: mejor que muera, pero no voy. Y en su rebeldía se fue en una barca para otro lado, pero el plan de Dios era salvar a ese pueblo
darle la oportunidad a ese pueblo, a esa gente, para que escucharan las leyes, los mandamientos, la palabra de Dios, para que ese pueblo pudiera volverse hacia Dios. Si ese pueblo era obediente, iba a acatar y obedecer la palabra de Dios para no perecer bajo los juicios de Dios. La Biblia dice que en la barca que iba hacia otra dirección, Jonás, dice que los que iban ahí entraron en una tempestad terrible y probaron fuerte a sus dioses para ver por qué causa estaba sucediendo eso, y vieron que Jonás estaba durmiendo y que Jonás era el causante de la desgracia de ellos. Y la Biblia dice que estos hombres vinieron y arrojaron a Jonás al mar, y se lo tragó un pez. Y ese pez lo llevó y lo fue a arrojar a la orilla de Nínive, donde estaba el pueblo, donde estaba la ciudad. Y dice la Biblia que Jonás tuvo que ir a predicarle a Nínive, y les decía, arrepentíos, porque Nínive será destruido. Porque Nínive será destruido de aquí a ciertos días. Y todo el pueblo escuchó, y escuchó el rey. Y dice la Biblia que el rey, entonces, escuchando la palabra del profeta, vino el rey y hizo que todo el pueblo ayunase, y todo el pueblo se sentase en silicio y se arrepintieran de sus culpas. Tal vez así Dios tuviera misericordia de ellos y no los destruyera. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo, porque obedecieron a la palabra, porque obedecieron la voz del profeta, porque obedecieron el mandamiento de Dios. Y ese pueblo se volvió a Dios, y Dios cambió los planes y no destruyó a Nínive. Por eso la Biblia dice de que en los antiguos tiempos Dios ha hablado al pueblo de muchas maneras por medio de los profetas. Pero dice la Biblia que el tiempo de los profetas llegó hasta el profeta Juan el Bautista. Y desde Juan el Bautista empezó una nueva etapa, un nuevo periodo. Empezó lo que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Cuando Jesucristo vino, dice la Biblia que Jesucristo vino a anunciar el evangelio del reino de Dios. Vino a anunciar las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que obedeciese a esa palabra, para que todo aquel que creyese a esa palabra, que es Jesucristo mismo, sea salvo y no perezca, sea salvo de la condenación que le espera a este mundo, de la condenación eterna que le espera al mundo por el cual fue entregado a Satanás. El versículo 2 dice la Biblia: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo pasó por este mundo, por esta tierra, haciendo el bien y predicando el evangelio del reino. La Biblia dice que Jesucristo recorría todo Galilea, Jerusalén y las aldeas y todos los lugares en ese tiempo donde Jesucristo le tocó predicar en Israel. Jesucristo iba anunciando esa palabra, y esa palabra es la palabra de vida, la palabra
de salvación, que es por medio de Jesucristo. Él es la palabra, Él es la vida, Él es la salvación. La Biblia dice de que Él es el verbo de Dios, o sea, la palabra, que esa palabra estaba desde el principio, desde la fundación del mundo, estaba con el Padre. Esa palabra es Jesucristo. Y en estos postreros tiempos dice la Biblia que nos habla por medio de la palabra de Cristo. Solamente por medio de la palabra de Cristo. No hay otro medio por el cual se puede obtener la salvación, sino es solamente por el verdadero camino, por la verdadera palabra, por Jesucristo. Porque el que se desvía de esa palabra, aquel que no habla de la verdad, aquel que no habla de Cristo, aquel que no habla de la doctrina de Cristo, está hablando de otra palabra, y que esa palabra es pura vanidad. Son puros cuentos y no trae ningún resultado, no trae salvación, sino que lo que trae al mundo es perdición y condenación. No se trata de filosofías, no se trata de filosofías humanas, no se trata de ciencia, sino que se trata de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una palabra que viene del cielo, una palabra que es espíritu. Y por quien asimismo habló por medio de su palabra en estos postreros tiempos al pueblo. Y la Biblia dice, y quien por medio de él Dios lo constituyó heredero de todo. Jesucristo es heredero de todo lo que existe, de todo lo que está en la tierra, lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesucristo es el heredero, porque Él lo ha creado. Él creó el universo por medio de su poder, de su espíritu. Por eso es heredero, por quien asimismo hizo el universo, dice la Biblia. Por medio de Cristo se constituyó el universo. Él es el dueño de todo. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, venía con una misión muy importante, con una misión específica. Venir a salvar al mundo, venir a salvar a la humanidad. Pero era importante, era necesario que para salvar a la humanidad Jesucristo se diera a sí mismo, entregara su vida en rescate por cada uno. La Biblia dice para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo es el dueño de todo lo que existe, de todo lo creado. Él es el dueño. Y Él es el dueño de nuestras vidas porque Él nos ha creado. Y cuando la persona acepta a Jesucristo, cuando la persona entrega su corazón a Dios, entrega su corazón a Cristo, viene a ser propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Y Jesucristo es heredero de todas las cosas. Pero la misión de Jesucristo era venir a morir por cada uno de nosotros. Y si Él es el heredero de todo, es el que ha creado todo, el dueño de todo, entonces Jesucristo, cuando Él muere, Él nos da la herencia de la vida, la herencia de la salvación y de la vida eterna. Porque para que una herencia puedas, el testador tiene que morir. Para que el que está como beneficiario de esa herencia pueda gozar de esa herencia, el testador tiene que morir. Y Jesucristo murió por cada uno de nosotros y nos dio la herencia de la salvación y la vida eterna, dice la Biblia, por el cual Él es el dueño
de todo lo que existe. El versículo 3 dice la Biblia, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el resplandor de su gloria. Cuando Jesucristo se hizo hombre, era 100% hombre y 100% Dios. El resplandor de su gloria estaba con él. Y la Biblia nos habla y nos dice, Él es la imagen misma de su sustancia, y que por medio de él sustenta todas las cosas por la palabra. Por medio de él se constituyó todo el universo, pero por medio de él se sustentan todas las cosas. Todas las cosas que existen son sustentadas por medio del poder de Dios, por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu, por medio de su poder. Y dice la Biblia, por medio de su palabra. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios está viva y tiene poder. Por eso es que cuando se habla de Jesucristo, se habla de esa palabra obra en los corazones. Esa palabra se manifiesta en la necesidad de cada persona, de cada vida. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra que transforma, esa palabra que liberta, esa palabra que da vida al que está muerto. Y nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Y la persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta en sus delitos y pecados. Pero Dios sustenta por medio de la palabra. Y cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo, entonces Dios le da vida. Entonces Jesucristo lo hace su hijo y le da la herencia y las promesas de la salvación, lo que Dios ha constituido para cada uno de nosotros, por medio de su palabra. La Biblia dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, habiendo efectuado por medio de su palabra la purificación de nuestros pecados. La palabra se cumplió. Los profetas en el Antiguo Testamento predicaron de Jesucristo, de Emanuel, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías que iba a venir para poder entregar su vida para salvar al mundo. Y esa palabra se cumplió. Y la Biblia dice que por medio de esa palabra, cuando el hombre acepta a Jesucristo, cuando entrega su corazón a Cristo, por medio de esa palabra de poder, dice que efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Dios perdona cuando el hombre se arrepiente. Y cuando el hombre le entrega su vida a Cristo, cuando el más vil pecador le entrega su vida a Cristo, Dios lo perdona y lo limpia de todo pecado por medio del sacrificio en la cruz, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y lo hace una nueva criatura y lo hace su Hijo por la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Y dice la Biblia que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Jesucristo murió, la Biblia dice que resucitó de entre los muertos, triunfó sobre las potestades de las tinieblas, destruyó la muerte, le quitó todo poder y toda potestad a Satanás y le dio el poder a la iglesia, a todo aquel que cree en él. Le dio ese poder
para que emane ese poder para vida, para las vidas, para las almas, por medio de la gracia de Cristo. Y Jesucristo ascendió hacia los cielos, dice la Biblia, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y desde allá intercede por nosotros. Y desde allá Jesucristo está viendo todo lo que está pasando en la tierra. Y desde allá Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos da vida, nos fortalece, nos purifica, nos santifica. Pero la Biblia dice que Jesucristo prometió regresar a esta tierra nuevamente. Jesucristo prometió volver por su pueblo, por sus escogidos, por todos aquellos que entregaron su vida, por todos aquellos que le reconocieron como su Salvador. Jesucristo vendrá. Y Jesucristo nos llevará consigo hacia los cielos, donde nos dará la herencia, la recompensa de nuestra salvación, la recompensa por haber caminado con Dios, por haber guardado su palabra, por haber creído a esa palabra de Dios. Se sentó a la diestra en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre de ellos. Él es el heredero, y Él nos da a cada uno de nosotros también esa herencia. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo y tenemos la promesa de Jesucristo. Coherederos con Cristo en el reino de los cielos. Coherederos con Cristo, porque cuando Jesucristo venga nuevamente y nos lleve con Él hacia los cielos, entonces Él ha prometido darnos una herencia eterna y unos galardones que Dios ha establecido para cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, amado hermano y amigo, en esta hora te invito a que sigas luchando, sigas adelante y no desmayes en los caminos del Señor. Y tú, amigo, que no has entregado tu vida, que no has entregado tu corazón al Señor, te invito a que lo hagas. Que entregues tu corazón a Dios. Porque Jesucristo vino a morir por ti y por mí, para salvarte, para salvarnos. Pero si la persona no se persuade y no entrega su vida a Cristo, le espera, la Biblia dice, una pérdida total de su alma. La pérdida es la condenación de su alma. Jesucristo, si el mundo no hubiera estado perdido, Jesucristo no hubiera venido. Pero como el mundo estaba perdido y el mundo está perdido, sin fe y sin esperanza y sin salvación, Jesucristo vino a entregar su vida. Y ahora hay un camino, hay una oportunidad para poder obtener esa salvación. Y es solamente por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4 la Biblia nos habla y nos dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Tenemos esa herencia. ¿Quieres ser parte tú de esa herencia? La Biblia dice que quienes son parte de la herencia solamente son los hijos de Dios. Solamente son los que han entregado su corazón a Dios. Si tú no le has entregado tu corazón a Dios, te invito a que lo hagas.
para que seas hijo de Dios y tengas la herencia de la salvación. Quiero hacer una oración en esta hora para ti que no has entregado tu corazón a Dios, para que puedas hacerlo y puedas ser salvo en esta hora. Repite en esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que tú viniste a morir a este mundo por mis pecados. Me arrepiento, Dios, de todos mis pecados y te entrego mi vida hoy. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi alma y te pido que me salvas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y que me inscribas en el libro de la vida y que me pongas tu espíritu para caminar en tus caminos hasta el final. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si has hecho esta oración, ten por seguro que Dios te ha perdonado y te ha salvado hoy. Pero este es el principio del caminar. Hay que seguir caminando en los caminos del Señor, perseverando. La Biblia dice: hasta el fin, todo aquel que persevere hasta el final se salvará. Así es que debemos luchar, debemos caminar en los caminos del Señor, leer la palabra de Dios, perseverar, ir a la iglesia y servir a Dios para poder obtener al final de los tiempos la recompensa de la salvación de nuestra alma y la herencia de los galardones y la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga en esta hora.